Vamos a tener la clase de esta tarde, la lección, y vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar en ahí en Génesis capítulo 4, hermanos, vamos a continuar ahí en Génesis capítulo 4 y estamos hablando, hermanos, de Caín y Abel. Y hoy vamos a ver el versículo 17 hasta el versículo 24. Génesis 4, versículo 17 al versículo 24. Bien, hermanos, si alguien quiere que lo hagamos con lectura, ¿ustedes quieren participar? Sí, hermano. ¿Quién quiere comenzar? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó por sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tierra, en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamán. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd vos, mujeres de la Mesed, escuchad mi dicho, que un varón matará por mi herida y un joven por mi golpe. 7 veces será el pecado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Vamos a ver, hermanos, en esta tarde la descendencia de Caín. Vamos a hablar de la descendencia de Caín. Después que Caín escuchó el veredicto final del juez divino, que fue Dios, no cambió de opinión, hermanos. Caín siguió igual. Caín no cambió de opinión. Nada, ni las palabras de Dios, ni el juicio de Dios, hablando del corazón de Caín. Y el versículo 16, donde terminamos el domingo, Caín decidió salir de la presencia de Dios, hermano. Estaba dispuesto a irse, aunque esto implicara vivir lejos de su familia, aunque esto implicara vivir lejos de la sociedad, y aunque implicara, hermanos, vivir lejos de Dios. Aún así Caín se fue lejos, hermanos, salió de la presencia de Dios. No importa lo que implicara, Caín salió de la presencia de Dios, dejando su familia y dejando a Dios. Parece que poco a poco el ser humano se va alejando de Dios. Adán y Eva primeramente son echados del huerto, se están alejando de Dios. Ahora Caín ha salido lejos de donde él estaba, más lejos de la presencia de Dios, más lejos del huerto del Edén, ya que en el huerto del Edén, hermanos, era donde se encontraba la presencia de Dios específicamente. Entonces, y Caín no muestra ningún agradecimiento, hermano, porque en el juicio que Dios trae contra Caín por haber matado a su hermano Abel, Dios pudo haber herido a Caín y haberle quitado la vida. Pero Dios, hermanos, en su misericordia le va a dar una oportunidad más a Caín. Y Caín, en vez de estar agradecido con Dios, porque Dios no actuó de una manera, hermanos, tan dura, aunque Caín así lo consideró, que Dios estaba actuando duramente, que era muy severo a condenarlo a una vida de errante y una vida de extranjero. Realmente, hermanos, vemos la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios no actuó? Si hubiera sido Dios humano, Dios hubiera actuado de otra manera en contra de Caín. Pero no fue así. Y entonces Caín, hermanos, salió de la presencia de Dios. Y dice entonces que Caín conoció a su mujer.
Parece ser, hermano, parece ser que las decisiones que Caín, porque aquí va a comenzar la familia de Caín, en el versículo 17, pero parece ser, hermanos, que las decisiones de Caín, la conducta de Caín y la actitud de Caín va a afectar y va a influir en la vida de toda su descendencia, ya que su descendencia se va a acabar hasta el versículo que leímos, hasta el versículo 24. Entonces, pero parece ser que va a influir, hermanos, en la vida de su familia. La conducta, las acciones, las decisiones de Caín como el líder de esa familia van a afectar y van a influir en la vida de su familia. También parece ser que eso es, Caín tenía una actitud, hermanos, de soberbia, de deshonestidad con Dios, de falta de amor. No sabemos, hermanos, si fue que el tiempo que vivió en casa de sus papás. ¿Cómo terminó Adán y Eva en el capítulo 3, Jorge? ¿Cómo terminó esa relación? Enojados. Enojados. Distanciados hasta cierto punto. Nace Caín porque Adán le echó la culpa a Eva de que por ella había pecado. Y entonces esa relación matrimonial en el capítulo 3 no termina en buenas condiciones. Y luego nace Caín. ¿Cuántos años pasarían? ¿Cuánto tiempo Adán le estaría recordando a Eva? Por tu culpa nos echaron del huerto. Tú fuiste la culpable. Y piense, hermanos, el ambiente que se vivió en ese matrimonio y en esa familia, y el ambiente que nació Caín y el ambiente que se crió Caín. Parece ser que cuando Abel nació ya había otro ambiente, porque Abel se ve diferente. Parece ser que cuando van a nacer ya Adán y Eva habían cambiado bastante. Pero parece ser que a Caín sí le afectó mucho lo que pasó entre su papá y su mamá. Y no es, hermanos, las acciones de nuestro papá, la conducta, la actitud de nuestro papá, muchas veces influyen en nuestra vida. Incluso los hijos a veces terminamos adoptando el carácter de nuestros padres. A veces, como son nuestros padres, muchas veces nosotros terminamos adoptando eso, hermano. Y eso no quiere decir, yo soy así por mi papá, yo soy así por mi mamá. No, eso quiere decir, porque Dios no castigó a Caín por la conducta de su papá y su mamá. Dios trajo juicio a Caín por su decisión. Entonces, aunque papá y mamá y todos los que estén alrededor de uno influyan en la vida para que uno pueda tener un estilo de vida, una conducta y una actitud no agradable de Dios, delante de Dios, uno es responsable delante de Dios de sus acciones. Dios lo va, hermanos, a juzgar de acuerdo a las acciones de uno. Dios va a tomar en cuenta lo que uno ha hecho, no lo que uno ha aprendido de otros. Entonces, muchas veces terminamos adoptando eso, hermano. Bíblicamente lo podríamos ver en el Nuevo Testamento. Pedro dice que fuimos rescatados de aquella vana manera de vivir, que habíamos heredado de quién? De nuestro Padre, dice Pedro. Así lo dice en el capítulo, déjame se lo leo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Pedro hablándole a la iglesia, diciéndole, hermanos, de dónde habíamos sido rescatados, le dice que fue rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual habían recibido de sus padres. Entonces quiere decir que la influencia en la familia, las acciones, las actitudes, las conductas dentro del hogar van a influir en las decisiones de las descendencias, de los futuros hijos, de los nietos y de los demás que vengan en esa familia. Pero, ojo, eso no quiere decir que eso va a ser excusa para que el hombre diga, no, por mi papá soy así o por mi mamá soy así. No debe ser excusa, hermano. Entonces, tenemos que pensar eso, hermanos. ¿Cómo le fue a Caín el tiempo que estuvo en casa de su papá, en casa de su mamá, cuando él era
¿Qué oía acerca de Dios en las pláticas de su papá o su mamá? O se la pasaría peleando a Adán y Eva por lo que había sucedido en el huerto de Edén. No sabemos, solo son puras suposiciones, porque la Biblia no lo dice. Pero hermanas, mujeres, con una cosita que nos afecte, ¿verdad? Y hermanos, con una cosita que nos digan mínima, una mínima que nos digan, ¿cómo nos ponemos? ¿Cuántos días duramos enojados? Y no digamos que diga, ¿sabes qué? Por tu culpa perdí el trabajo, por tu culpa pasó esto. ¿Qué ambiente pudo haber tenido Caín para que Caín tuviera esa actitud? Pero eso no lo, hermanos, le quitaba su maldad que había en su corazón. Entonces, la conducta de los padres a veces son buenas influencias, a veces son malas influencias. También, hermanos, podemos decir, como dice el hermano en Osea, así como el sacerdote es el pueblo, es un principio. Pero eso no quiere decir que uno no pueda cambiar y no pueda tomar otro rumbo. Uno puede tomar otra decisión y decir, yo no voy a hacer así. En el caso de Caín, parece que no fue así que él decidió. Entonces, hermanos, las personas, nuestra familia puede influir en nuestra vida y aún los hermanos de la iglesia pueden influir en nuestra vida. Pero al final, nosotros, en lo personal, cada uno tendrá que, hermanos, ser juzgados por sus propias decisiones y por sus propias obras, y cada uno tendrá que darle cuentas a Dios por lo que hizo cuando estaba en esta tierra. Caín pudo haber dicho, es que yo soy así porque con mi papá y mi mamá se la pasaban peleando, se pasaban discutiendo, siempre se estaban echando culpa los unos a los otros por lo que pasó en el pueblo. Bueno, pero Dios no lo juzgó por eso. Y Caín salió, hermano. Caín salió de la presencia de Dios. Miren lo que hace, hermano. Miren, quiero que antes de que entremos en la descendencia de Caín, miren que Caín salió. Se alejó de su familia, se alejó de Dios. 4 cosas: la ira, el enojo, los celos y la hipocresía. Son sentimientos que se tienen que desechar, hermano, de la vida de alguien que quiere agradar a Dios. Porque esos sentimientos, hermano, lo único que llevaron a Caín fue cada día alejarse de Dios, a matar a su hermano, a alejarse de su familia, a hacerle daño a su familia y a alejarse de Dios. Pedro dice, el mismo apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2, 1 y 2, que hablando acerca del crecimiento, de la madurez espiritual, Pedro dice así, hermano: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda la salud, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si usted se da cuenta, Caín, en vez de crecer en su cercanía, en vez de fortalecer su relación con Dios y con su familia, fue en decadencia. Por eso el apóstol Pedro dice: desechen esto, desechen el enojo, desechen la malicia, desechen la hipocresía y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermano, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos podemos aprender desde el principio? Es que, hermano, los celos, la ira, el enojo y la hipocresía no son buenos amigos en la vida de uno. No son buenos amigos. Mejor bien, hay que limpiar el corazón, hay que quitar esa basura del corazón del ser humano, porque esa basura fue que llevó a Caín a estar donde está. Entonces, salió Caín de la presencia de Dios. Y esa frase que salió Caín, hermanos, significa muerte espiritual. Al alejarse Caín de Dios, estaba muriendo espiritualmente. Si nosotros lo llevamos a nuestro tiempo, dejar la iglesia es morirse espiritualmente. Cada día, hermanos, que usted y yo no buscamos a Dios, y cada día en vez de buscarlo nos alejamos más de Dios, nos está pasando como a Caín, como a Adán y Eva, que nos vamos alejando poco a poco de Dios y poco a poco nos vamos muriendo espiritualmente porque
hermanos, mantener una relación estable, mantener una comunión con Dios permanente para que podamos mantener la vida eterna. Y lo último que quiero decir acerca de Caín, hermano, es que Caín no quiso que Dios fuera su líder. Caín no quiso que Dios fuera su Señor. Caín no quiso que Dios fuera su guía de su vida. Salió y se fue. Dios puede tener gobierno sobre todo el mundo, sobre el huerto del Edén, sobre la vida, sobre la muerte, pero Caín dijo, yo no quiero que tenga autoridad sobre mí. No quiero que me gobierne. Yo quiero vivir lejos de Dios. Y entonces, hermanos, dice el versículo 17, y conoció Caín a su mujer. Y ahí comienza, hermanos, la descendencia de Caín. Después de que Caín escuchó el veredicto de Dios, no se arrepintió, no le dolió en su corazón, entonces ahí comienza la vida de Caín sin Dios, lejos de Dios. Y hablemos, hermanos, de la mujer de Caín. ¿Cómo se llamaba la mujer de Caín? ¿Alguien sabe? Ahí no lo dice. No lo dice la Biblia. Eso es muy importante, Rubén, que la Biblia no lo dice. Entonces, la Biblia no dice cómo se llamaba la mujer de Caín. Tampoco la Biblia dice cuánto tiempo pasó desde el momento que Caín salió de la presencia de Dios y el momento de la boda. La Biblia tampoco no nos da detalles. Cómo sucedió, cómo se enamoraron, cómo se conocieron y todo eso, hermano. No dice cómo se llevó a cabo la unión. No nos dice cómo pasaron las cosas, aunque la Biblia no dice de dónde salió la mujer de Caín. Veamos dos textos, y esto lo vengo diciendo hace 2 semanas, porque una vez me preguntaron, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Número 1, hermanos, esa es la pregunta, ¿de dónde salió la mujer de Caín? La Biblia no dice de dónde salió. La Biblia sí dice, miren, en palabras de Caín y en palabras de Dios, si nos regresamos en el mismo capítulo 4 y el versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Cuál es la idea en la última frase? Cualquiera que me hallare me matará. Que hay más gente. Quiere decir que existía más gente, ¿sí o no, hermano? Sí. Ahí encontramos la idea en palabras de Caín, que había más personas, ya en ese momento. No sabemos, hermanos, cuántos años habían pasado, pero la Biblia sí nos dice, no nos dice cuánta gente había tampoco, no habían hecho el censo. Nomás dice que cualquiera que me hallare, dijo Caín, me matará. Y Dios va a aprobar lo que Caín está diciendo en versículo 15. Y le respondió Jehová, ciertamente, o una verdad, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase, cualquiera que lo hallare. Dios está diciendo también entonces que hay más gente en el tiempo de Caín. Y cuando dice que cualquiera, seguramente no estaba en la mente de Dios Adán y Eva, que iban a matar a Caín. Entonces, lo que la Biblia nos dice es que sí había más personas en el tiempo cuando se dijeron estas palabras. El otro texto que es muy importante para saber de dónde salió la mujer de Caín, porque dice que Caín se conoció Caín a su mujer, y de dónde salió, si nomás era Adán y Eva, Caín y Abel. Bueno, ya vemos que la Biblia nos da indicios de que había más personas. Pero mira el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. No dice cuántas, ni fíjense, hermanos, en un solo versículo nos habla de 135 años,
es mucho tiempo para nosotros. 135 años habían pasado. En el versículo 3, después de que había nacido Caín, habían pasado 135 años. Y luego, y fueron los días fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Entonces, si Caín tomó a una mujer, conoció a una mujer, debió haber sido de las hijas de Adán y que Eva habían tenido en ese tiempo. Lo que no tenemos son cuántos años habían pasado, no tenemos algo cronológico, simplemente tenemos la enseñanza de que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Y aunque la Biblia, hermanos, aquí si se da cuenta, nada más va a hablar de Caín, Abel y Set, había más varones dentro de la familia de Adán y Eva. Entonces, ¿de dónde vino la mujer de Caín? Bueno, vino de la misma Adán y Eva. De esa misma raíz viene. No sabemos, hermanos, si era menor, si era mayor, no sabemos. El mandamiento de Dios era que se fructificara y se multiplicara. Aún con Caín, queriendo detener la multiplicación y la fructificación, Dios va a lograr sus propósitos. Entonces, queremos decir, hermanos, entonces que ¿de dónde salió la mujer de Caín? Salió de Adán y de Eva. Porque son los únicos, los primeros seres humanos creados por Dios y fueron los que tuvieron hijos e hijas en ese tiempo, hermano. Y ahí se va a empezar a poblar la humanidad. Note algo, no lo podemos dejar pasar esto. Versículo 3, ¿qué dice 5:3? Y vivió 5:3, ¿no? Sí. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Hasta ahí. Y el 5:1 dice, hermano, esto no lo podemos dejar pasar por alto. No lo podemos dejar pasar, pero ahorita lo voy a explicar. Este es el libro de las generaciones de Adán. Y en el 3, ¿con quién comienza la generación? ¿Llamó su nombre según el versículo 3, 5:3? Set. ¿Y dónde? Abel ya no estaba, Abel ya estaba muerto. Entonces, literalmente ya no cabía que lo pusieran en el libro, pero ¿estaba Caín vivo? Sí. Pensemos, hermano. Aunque este podríamos decir, es el libro de la genealogía de Adán, nosotros podríamos pensar que es un libro, una genealogía humana, pero esta es una información divina. Porque Caín, hermanos, no quiso estar cerca de Dios, no quiso tener una relación con Dios. Dios tampoco lo va a incluir en el libro de las generaciones de Adán y de Eva. Fíjense lo que se pierde, hermano. Fíjense dónde comienza Dios a hablar de las generaciones de Adán y Eva. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a la imagen, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre. ¿Y dónde quedó Caín? Bueno. Eso quiere decir que Caín dijo, no quiero estar cerca de Dios. Dios dijo, ok, no quieres estar cerca de mí, tampoco yo voy a tener, no te voy a tener en mi mente. Qué triste, hermano, piense por usted y por mí, en nuestra familia, que diga, la familia de los Borja, de los Sierra Borja, y que no esté el nombre de Rubén. ¿Cómo te sentirías, Rubén? Oye, pues no me tomaron en cuenta o qué. Caín no tomó en cuenta a Dios, y Dios no lo está tomando en cuenta. Es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, ¿no? En el capítulo 1, ¿no? Por cuanto conocieron a Dios y no le adoraron como Dios, y como no tomaron en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una vida reprobada. Hermanos, cuando el ser humano no toma en cuenta a Dios, Dios tampoco lo va a tomar en cuenta a él ni a su descendencia. No, hermano, no, lo estoy viendo en el versículo 3. ¿Por qué no está? ¿Cuál debería ser el nombre que está ahí? Caín. Porque Caín estaba vivo, pero Dios dice no sé. Porque Caín no había tomado en cuenta a Dios. Entonces, podemos ver, hermanos, que cuando el ser humano no toma en cuenta a Dios, Dios tampoco lo va a tomar en cuenta. Algunas de las veces, quiero llevarlo a nuestro tiempo esa idea, algunas de las veces, muchos de nosotros los cristianos pensamos que podemos alejarnos de la iglesia, de las reuniones de la iglesia, de la comunión con la iglesia, de la adoración a Dios cada domingo. Nosotros podemos pensar eso y que no pasa nada. Y que nosotros podemos vivir sin tomar en cuenta a Dios y pensar que Dios lo sigue tomando en cuenta. Pero hermano, no es así. No es así. Cuando el cristiano decide alejarse de la comunión con Dios, Dios, si quiere ir, qué triste, ¿verdad? Queda uno en esa misma situación como quedó Caín. Entonces, alejarnos de la iglesia, hermanos, si nosotros nos alejamos, si nosotros nos apartamos, si nosotros dejamos la comunión con Dios por medio de la iglesia, si nosotros no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida, Dios tampoco nos va a tomar en cuenta a nosotros. Eso es lo que podemos ver en el caso de Caín. Caín no tomó en cuenta a Dios, Dios dijo, tampoco estás en la genealogía de Adán y de Eva. Como quien dice, borrado del libro de las genealogías de Adán y Eva. Según el versículo, capítulo 4, versículo 17, donde estamos, Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. La ciudad, la boda se celebró, es lo único que sabemos en la ciudad de Enoc. Es lo que sabemos, ahí se celebró la boda. Y hermanos, entonces la mujer de Caín salió de los mismos Adán y Eva, para que sepamos. De ahí viene la mujer de Caín. ¿Por qué? Podemos explicar con el versículo capítulo 5, versículo 4, que a Adán, versículo 4, que a Adán y a Eva les nacieron más hijos e hijas. No nos dice el tiempo cuánto. ¿Ok? Es lo primero. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Ya lo dijimos. Ahora vemos la ciudad de Enoc en el versículo 17. Hermano, este texto está muy rico. La ciudad de Enoc. ¿Qué nos enseña la ciudad de Enoc? Esa es una pregunta. ¿Qué podemos aprender de la ciudad de Enoc? Después de que Caín conoce a su mujer y le nace un hijo, Caín construye una ciudad. Construye una ciudad. ¿Cuál es el castigo de Dios, hermano? ¿Cuál fue el juicio de Dios? ¿Cómo le dijo Dios a Caín? En el capítulo 4, versículo 12. ¿Cuál fue el juicio? No olvidemos, hermano, por eso estamos estudiando así. ¿Cuál fue el castigo de Dios? ¿Cuál fue el juicio de Dios? Sobre la tierra, le digo que iba a ser extranjero. Va a ser errante. ¿Y Caín qué está haciendo ahora? Estableciendo una ciudad. Hermanos, aún después del castigo y del juicio de Dios, Caín sigue mostrando una actitud de soberbia sobre los juicios de Dios. Tú dijiste que iba a ser errante extranjero, yo te digo que no. Yo voy a establecer una ciudad para vivir ahí. Aún después del juicio de Dios, Caín no toma en cuenta el juicio de Dios, hermano.
No le interesa lo que Dios haya dicho, ¿sí o no? Yo voy a hacer lo contrario. Dios dijo que iba a ser errante y extranjero, pero yo voy a hacer lo contrario. A Caín le seguía importando muy poco, o casi nada, lo que Dios dijera. Le gustaba llevarle la contraria a Dios, ¿verdad? A Caín. Les pregunto, ¿con esa actitud Caín estaba dispuesto a aceptar el castigo de Dios? ¿Ve que Caín no estaba dispuesto a aceptar el castigo de Dios? ¿El juicio de Dios? ¿Lo que Dios había dicho? Tú dijiste que voy a ser errante y extranjero. No, yo te digo que voy a tener una ciudad, voy a construir una ciudad y le voy a poner un nombre, para que tú sepas que no voy a ser errante ni extranjero. Hermano, ¿qué es lo que Dios está haciendo con el juicio que trajo sobre Caín? A ver, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? Pero eso es una pregunta. ¿Qué estaba haciendo Dios con ese juicio que trajo, con ese castigo? Nosotros lo podríamos llamar hoy como disciplina en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Pensemos, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Hermano, Dios está haciendo el último intento por salvar el alma de Caín. Dios, aún con su juicio, está haciendo los últimos o el último intento para ver si salva la vida, el alma de Caín. Entregarlo, dejarlo, echarlo, hermanos, de su presencia, que Caín se fuera y castigarlo. Dios no lo está, hermanos, queriendo destruir. Dios está tratando de que Caín reconsidere todo lo que ha hecho. Es el último intento de Dios por salvar el alma de Caín. Pero en el corazón de Caín no hay señales que le afecten el juicio de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Caín era del maligno. Así dice Juan. A veces se piensa que los juicios de Dios, que los castigos de Dios son para destrucción. No, hermano. Dios no quiere destruir a Caín. Si Dios hubiera querido destruir a Caín, ¿lo hubiera hecho en ese momento, sí o no? Ahí mismo. Tú mataste a tu hermano y yo te destruyo ahorita. Al contrario, dijo, el que intente matar a Caín será castigado 7 veces. Dios en su juicio le está dando una última oportunidad a Caín de que vuelva en sí. ¿No lo creen? Hermano, los juicios de Dios, los castigos que Dios ha traído temporalmente, la disciplina de Dios no es para destruir. Dios no quiere destruir. Dios quiere salvar. Mire, por ejemplo, voy a presentarle, hermanos, este ejemplo. Vamos ahí a 1 Corintios, capítulo 5. Mire, quiero presentarle esto con este ejemplo, para ver si lo entendemos. Si no me entienden, díganme y me regreso y les sigo estudiando para ver cómo se los explico de una manera más práctica. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 5. De cierto, es una verdad, se oye que hay entre vosotros fornicación. Estoy en 1 Corintios 5, 1. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado ¿a quién? Hermanos, ¿son palabras suaves esas?
vamos a parar ahí para explicar a los hermanos que tal vez no saben lo que 1 Corintios 5:1, nunca lo han escuchado. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, en la iglesia de Corinto había un joven que tenía a su madrastra como mujer. Estaba viviendo con la mujer de su padre. Una inmoralidad. Y Pablo dice, échenlo. Así dice en el versículo versículo 2, no debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ya lo hubieran quitado a ese. Ya lo hubieran quitado. Y luego en el versículo 5 donde estamos, y haberlo quitado, hermano, y haberlo quitado no significa más que échenlo de la iglesia. Corríjanlo. Pónganlo aparte, como una cuarentena. Pónganlo aparte. Versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción. Que este hermano entienda que en esas condiciones no le pertenece a Dios, sino que le pertenece al diablo. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces, para destrucción de esas obras carnales. ¿Con qué propósito? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Destruir al hermano? ¿Hacerlo sentir mal al hermano? ¿Despreciar al hermano? ¿Mirar al hermano mal? La idea de Dios es que su alma sea salvada. Pero para eso tiene que venir un castigo, un juicio, una disciplina de parte de la iglesia y ponerlo aparte. Entregarlo a Satanás es lo mismo que cortarle comunión a alguien. Que el hermano, la hermana sepa que con esas acciones que está haciendo no le pertenece a Dios. Son dos cosas. El por qué, hermano. ¿Por qué hay que quitarlo, hermano? De ahí de en medio. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que poca levadura leuda toda? ¿Cuál es el primer motivo que Pablo dice por qué hay que quitarlo? Porque poca levadura va a contaminar a los demás. va a contaminar. Y hermanos, y lo que nos está diciendo es que en la iglesia de Corinto, si en la iglesia de Corinto los hermanos ven que este hermano sigue pecando, sigue en esas mismas condiciones, no se hace nada, los demás ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir? Lo mismo. Van a hacer lo mismo. Entonces, la idea es que hay que quitarlo para que la iglesia no se contamine, para que después ya no nos encontremos con que la iglesia hay muchos que están haciendo lo mismo. Esa es una razón. Pero la otra razón, hermanos, hay que entregarlo a Satanás para que sea salvado. En la mente de Dios no está perder un alma. En la mente de Dios no está perder un cristiano. En la mente de Dios está salvando. Pero es el último, ya es la última opción que queda dentro de la iglesia cuando este hermano vive una vida de inmoralidad. Ya se han hecho todas las maneras, la forma de corregir, si no ha querido. Bueno, entonces, hermanos, cuando uno vive una vida de inmoralidad, cuando uno vive en pecado, la iglesia viene y lo corrige. No es que la iglesia no lo quiere, hermano. Tenemos que entender eso. No es que la iglesia no lo quiere, la iglesia lo quiere salvar, porque si sigue así con ese estilo de vida, ¿dónde va a ir? Le pertenece a Satanás. ¿Sí me entienden? Parece, hermanos, que esa es la misma idea que hay en Génesis 4. El que Dios haya traído castigo sobre Caín, el que lo haya dejado con vida y haya traído un juicio contra Caín es dándole un último intento, porque Caín se arrepintiera. Sí, debemos de saber eso, porque muchas veces, como dice el escritor a los hebreos,
disciplina no es buena, ¿verdad? También no es la misma idea, hermanos, de Hebreos en cuanto a la disciplina. Tengo más que decir. Bueno, la mujer de Caín, déjame, hay otros puntos que quiero ver, pero vamos a quedarnos aquí. Nada más vamos a cerrar con esta ciudad de Nob. Diciendo esto, hermanos, Caín seguía mostrando soberbia a Dios, seguía llevándole la contraria a Dios, cuando Dios lo que estaba queriendo con su juicio es salvar el alma de Caín. Y lo que encontramos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Dios quiere salvar el alma de este joven que está cometiendo esta fornicación. Es el mismo hermano, es el mismo idea que podemos encontrar allí en Hebreos 12, 9 al 11. Léalo conmigo, nos pasamos 5 minutos, no es así, pero para que cerremos este punto. Hebreos 12, 9 al 11. Entonces, hermano, cuando Dios nos juzga y trae juicio sobre nosotros, la idea de Dios no es destruirnos. No es que Dios no nos quiere, no es que Dios no nos ama. Dios ama al pecador. Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Lo que Dios quiere es que nos compongamos, en otras palabras. Dios quería que Caín cambiara. Dice Hebreos 12, dice del 9 al 11. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esperen, como quiera los respetábamos y les hacíamos caso. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Miren la idea de viviremos si obedecemos al Padre de los Espíritus. Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres, a los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, de la manera como ellos querían, a golpes, a leñazos, a lo que fuera, como ellos creían que era conveniente. Así nos disciplinaban, dice la Escritura de los Hebreos. Pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinan. Al contrario, sino de tristeza, causa tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido. Miren, hermano, la idea de Dios es buscar la santidad, es buscar que el hombre viva, no que muera. Como los padres, hermanos. Los padres lo disciplinan, lo castigan, muchas veces a uno, los padres terrenales, porque no quieren que terminemos de bandidos, haciendo lo malo, cometiendo errores. Por eso nos castigan muchas veces y nos disciplinan. Bueno, Dios va más allá. Dios no solamente quiere que nos vaya bien, Dios quiere que, hermanos, alcancemos la santidad y que alcancemos la eternidad. Entonces, cuando vienen juicios de parte de Dios, no son para destruirnos. Dios no tiene en mente destruirnos, hermano. Dios tiene en mente salvar. Pablo le diría a los hermanos en Tesalónica, cuando había unos hermanos que no querían trabajar, que si alguno no trabaja y que no coma, dijo, amonéstenlo al hermano, pero no lo traten como enemigos, no tratenlo como hermano, porque la idea, hermano, no es destruir a alguien, la idea es salvar a aquel que ha cometido el gran pecado. Gálatas 6:1 dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con un espíritu de mansedumbre, no lo condenen, restáurenlo. Entonces, hermanos, Dios quería, con el juicio que está trayendo, la restauración de Caín. Pero no vemos, hermanos, señales, indicios de que Caín estuviera siendo restaurado. Parece que a Caín no le duele, hermano, en el corazón, el que Dios lo haya juzgado. ¿O usted sí ve dolor en el corazón de Caín? No ve, hermano, no hay dolor en el corazón de Caín. No hay una pizca de deseo por cambiar y decir, estaba bien allá, cometí ese grave pecado, necesito cambiar. Pero no, al contrario, hermano, pecó
y después de que juzgó, y después de que Dios lo juzgó, como quiera, ya Dios ya me juzgó, ya no le voy a hacer caso. Él dijo que iba a ser errante y extranjero, yo voy a construir una ciudad. ¿Sí se dan cuenta, hermano? Que Caín no mostró ninguna señal de cambio en su vida. La idea es la misma en estos textos, hermano. Quedémonos por el momento hasta ahí, hermanos. Los juicios de Dios, los juicios de Dios. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios trae juicio sobre nosotros, no es que nos quiera destruir. Dios está haciendo los últimos intentos para salvarnos. Usted y yo debemos de saber eso, que estamos en el punto rojo, pero Dios nos quiere sacar de ahí. Y Dios está haciendo los últimos intentos. ¿Ven, hermano? Hermano, esa es misericordia de parte de Dios. Esa es misericordia. ¿Está bien, hermana? Tenemos que ver eso, hermanos, en Dios, la misericordia que hay en Dios, el amor que hay en Dios, porque Dios bien pudo acabar con la vida de Caín de una vez y por todas y cerrar el capítulo, pero Dios le seguía dando a Caín la oportunidad. ¿Y sabe, hermano? ¿Sabe cuánto le va a dar la oportunidad? 7 generaciones. 7 generaciones. Entonces, luego, hermano, la otra semana hablaremos de los 4 hijos de Enoc, de Lamec, y hablaremos de la soberbia de Lamec. Y vamos a ver, hermanos, cómo influyó las decisiones de Caín en la vida de toda su familia, de todas sus descendencias. Por el momento nos quedamos hasta ahí. Y hermanos, cuando estemos en una situación de que Dios nos haya disciplinado, no huyamos. Acordémonos que Dios nos quiere salvar. Y que la disciplina, el castigo que Dios ha traído sobre nosotros, no es para que nos vayamos de la iglesia, no es para alejarnos de Dios. Con eso Dios nos quiere acercar a Él. Es el último intento, hermano. Es como un padre hacia un hijo cuando un hijo no hace caso por la buena, el papá le da unos cosas por la buena. ¿No es así? Es lo que Dios hace. Entonces, que Dios lo bendiga, hermano. Bendiga, hermano.